Bueno, damos comienzo a este ciclo de disertaciones de ganadería bovina. La presentación la va a hacer el secretario de Agroalimentos del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, Jorge Toreno. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar, por estar aquí en épocas complicadas para la ganadería. Bueno, pero siempre puede mejorar, ¿no? Bueno, hoy tenemos, en este ciclo de disertaciones, tenemos la suerte de tener un amigo que habla mucho de forrajes conservados, y esto es muy importante en lo que es ganadería. No me voy a extender, lo voy a dejar a él que hable, pero es de haber caminado muchos caminos con el Instituto de Promoción de Carne Vacuna, estuvimos con Pablo. A mí me tocaba por ahí hablar después de él, era difícil porque van a ver ustedes, tiene un carisma especial para las disertaciones. Bueno, es cordobés, entonces ya es medio showman, pero bueno, bueno, adelante Pablo, y espero que sea para todos muy fructífero lo que Pablo nos pueda llegar a decir. Ya tenemos 135 escuchando. Bueno, gracias Jorge, gracias a todos ustedes, gracias a todo el equipo, a Cecilia por el aguante, realmente a todos. Voy a hacer un par de salvedades. Yo creo que era divertido antes cuando era presencial. Hoy viste que andamos todos con cara de barbijo, entonces no sabe quién se ríe, quién no se ríe. Pero independientemente de esto, la idea es tratar de hacer este tipo de charlas de la manera más amena posible, pero por sobre todas las cosas, voy a intentar de darle información de valor a ustedes y por eso con Jorge y su equipo definimos esta charla con qué, para qué y por qué. Yo miré muy digamos, le hice zoom al norte de Santa Fe, donde he tenido la suerte de poder trabajar en algún campo por ahí, cerca en la zona de influencia de San Justo. Y además Santa Fe lo quiero porque, aunque no lo crea Jorge, no soy cordobés, yo soy rosarino. Pero ya soy cordobés por adopción. Pero el corazoncito tira, el río tira, y ahora que no me escucho a nadie acá en Córdoba, la verdad que muy orgulloso de ser santafesino. Dicho esto, les voy a contar las cosas que para mí básicamente creo que tienen más importancia, ¿sí? Y lo primero que les quiero contar o que les quiero decir, si la diapositiva pasa, ahí va, es, yo siempre me pregunto, y me gusta que nos preguntemos todos, ¿por qué hacemos forraje conservado? ¿Qué tipo de forrajes conservados queremos hacer? ¿A quién se lo vamos a dar? ¿Cómo se lo vamos a dar? Y hoy por hoy, yo creo que cuando uno se va poniendo viejo, trata de generar alguna cuestión de, no voy a decir un cambio por cambio per se, sino tratar de generar algo de valor al respecto. Y hoy yo estoy tratando de que el forraje conservado vaya permeando básicamente el resto de las disciplinas. Tiene que ver con la maquinaria agrícola, tiene que ver con la nutrición animal, tiene que ver con la producción de pasturas, pero después cuando hablamos de forraje conservado en sí, fíjense que muchas veces viene la pregunta, che, ¿qué hago? ¿Me conviene hacer un rollo? ¿Me conviene hacer un silo? No, ¿qué es mejor? ¿Hacer silo bolsa? ¿Hacer silo aéreo? Esas son preguntas que nos tenemos que responder internamente. Entonces, lo que yo le voy a tirar a ustedes en este momento son los disparadores para que ustedes se hagan la pregunta, encuentren la respuesta correcta, y después de eso podamos dejar básicamente establecido el ABC tecnológico de lo que nosotros queremos hacer en cada uno de nuestros establecimientos, porque como yo digo muchas veces, una cosa es el forraje conservado y otra cosa es la empresa que va a producir forraje conservado, porque a lo mejor si es una empresa familiar lo puede hacer de una manera un poco más artesanal, pero si es una empresa
como una sociedad productiva, hay veces que hay que implementar procesos, sistemas, que en algunos momentos se pueden implementar, en otros no, entonces tiene sus bemoles. Yo voy a hablar un poco más a título general, pero siempre mirando el norte de Santa Fe, en donde lo primero que les pregunto es, ¿cómo se ubican ustedes agroclimáticamente? ¿Qué tipo de campo tienen? ¿Tienen posibilidad de sembrar alfalfa? ¿No tienen posibilidades? ¿Están en un suelo más bien subtropical o están en un suelo, santafesino típico o están a lo mejor en algún alto que les permita hacer alfalfa? Esas son algunas preguntas para ver qué tipo de insumo le vamos a hacer a nuestro rodeo. Entonces, lo primero que nosotros planteamos, nosotros tenemos que construir una vaca y la tenemos que construir en un proceso productivo. Independientemente de lo que algunos de ustedes habrán escuchado, que estábamos hablando con Jorge, la coyuntura de la carne, la coyuntura que viene viviendo la leche ya hace algún tiempo, también no podemos, no digo perder tiempo, pero cuando nosotros ponemos mucho más hincapié o mucha más energía mirando tranqueras afuera, se nos complica tranqueras adentro. Entonces yo los invito a que en este momento miremos todo tranquera adentro y sepamos que lo que tenemos nosotros es una fábrica de carne o una fábrica de leche. Y esa fábrica de carne y esa fábrica de leche necesita una materia prima. Y parte de la materia prima, como digo yo siempre, para hablar de una manera, para bastardear, si se quiere, la nutrición animal, es como construir una casa donde un ladrillo va a ser la proteína, donde el cemento va a ser la energía y la fibra puede ser la arena, lo que ustedes quieran. Entonces, yo necesito diferentes ingredientes para la dieta que cambiando la región agroclimática, yo puedo encontrar, por ejemplo, energía en los granos, puedo encontrar fibra en los tallos siempre, pero la proteína la voy a sacar de las hojas también siempre, pero ahí es donde voy yo y digo, che, ¿tengo posibilidad de hacer alfalfa o no tengo posibilidad? Porque si no lo descarto, porque si vamos a vivir llorando porque decimos, che, tengo un campo marginal, para mí los campos marginales no existen. Existen preconceptos productivos, existen recetas productivas, pero básicamente yo digo, los campos marginales son los que tienen mucho margen de crecimiento. Si nosotros adaptamos la tecnología, nos vamos a dar cuenta que en realidad tenemos mucho margen de crecimiento y ese margen de crecimiento en un campo más barato a lo mejor nos permite una mejor renta. La economía no es muy fuerte, ni mucho menos, apenas me animo a hablar de forraje conservado, pero sí les voy a decir que no descartemos ninguna situación productiva ni descartemos ninguna alternativa productiva. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ganadería, hay algo que no cambia. Nosotros sabemos que en planteos de cría vamos a necesitar fibra de muy buena calidad y buena cantidad, pero por ejemplo, en un planteo de recría, sea recría campo, recría corral, nosotros vamos a necesitar un gran aporte proteico y tenemos que ver de dónde lo podemos sacar ese aporte proteico. Y después, cuando volvemos en las terminaciones, ya sean a campo, que sean a corral, a mí me gustan mucho las terminaciones a corral, sobre todo en la República Argentina, porque la terminación a corral me da una mayor capacidad de carga a campo y sabemos que nosotros tenemos agua, suelo y luz, que son los tres ingredientes básicos para generar biomasa y básicamente nuestra materia prima para producir carne o leche es la biomasa. Entonces, nos tendríamos que primero orientar agroclimática o geográficamente y después nos tendríamos que orientar productivamente para saber qué ingrediente de la dieta es el que queremos nosotros producir para potenciar nuestro ciclo productivo. Entonces, algunos tendrán falencias en proteína, otros tendrán falencias en energía, pero lo que me queda claro es que muchas veces la falencia grande viene de la fibra o la digestibilidad de la fibra. Mostrar una foto de una media res adelante de Jorge Torrelli me parece una falta de respeto, pero le agradezco muchísimo a Ricardo Consigli, que es un colega que me facilitó estas fotos, y yo digo, a ver, cuando nosotros tenemos un problema genético, ¿sí? Como por ejemplo que tengamos una media res que tiene un cuarto trasero flaco, bueno, ok, ahí vamos a la genética. Pero cuando nosotros tenemos la genética y necesitamos producir la carne, ojo al piojo, porque muchas veces el animal terminado, nosotros lo terminamos bien, lo terminamos viendo
bien terminado por fuera. Pero si nosotros no fuimos bien prolijos en una recría y cargamos cierta cantidad de músculo, por ejemplo, con una buena cantidad de proteína en la dieta, con fibra de alta digestibilidad, después cuando vayamos a cargar grasa, vamos a necesitar mayor cantidad de carne, mayor cantidad de grano, mayor energía, mayor cantidad de insumos, para completar la capa de grasa que necesitamos, haciendo una media res que va a terminar siendo más cara a nuestro costeo y va a terminar siendo no tan apetecible para el mercado. Y yo no quiero hablar de calidad de carne, yo quiero hablar de la calidad de los alimentos que le vamos a dar a los animales. Entonces, ojo cuando nosotros vamos armando la cadena forrajera, porque muchas veces decimos, che, ¿qué es mejor, el sorgo o el maíz? No, pará, fíjate en dónde estás ubicado vos, o qué le doy, un rollo o le doy silo. Bueno, a lo mejor en la recría, si vos le das rollo a tus animales, vas a tener esta terminación, porque vas a generar músculo, pero si le empezaste a dar silo desde el principio, no generaste músculo y empezaste a generar grasa. Entonces esas son las preguntas que yo me hago al momento de alimentar, y ahí es donde yo me pongo a pensar y digo, che, en mi modelo productivo, ¿soy creativo o soy reactivo? ¿Yo reacciono ante el ambiente o voy creando la realidad que necesito? ¿Estoy trabajando anticipado a la jugada? Nosotros somos futboleros en la República Argentina por derecho adquirido, y siempre decimos, che, mirá cómo se anticipó a la jugada, ese es el buen jugador. Y digo, ¿nosotros nos adelantamos a la jugada? ¿Somos realmente creativos cuando nosotros estamos dando o estamos diseñando nuestro ciclo forrajero para hacer nuestro ciclo productivo? Eso es lo que yo me voy preguntando. Entonces yo veo la ganadería totalmente globalizada, con sus pros y sus contras, con bastante vapuleada últimamente, si se quiere, ¿sí? Lo dejo de lado porque no soy especialista en eso y tengo opinión formada, pero este no es el medio para formarlo, para decirlo, para expresarlo. Y digo, a ver, a título globalizado, este animal que está totalmente globalizado, ¿cuáles son las desventajas que tiene? Todas. Porque cualquier otra proteína animal tiene una mayor capacidad de conversión. Pescado, chancho y pollo convierte mucho mejor que el vacuno. Y por otro lado tengo mascotas, tengo producción de etanol, tengo un montón de industrias que consumen de alguna manera algún insumo o algún residuo de la industria agroalimenticia. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja que tenemos en el norte de Santa Fe y que termina representando una enorme ventaja para nuestra ganadería? Que podemos utilizar biomasa, sea como silo o que sea como heno, y ninguna otra especie tiene la capacidad de transformar celulosa en proteína de altísimo valor nutricional. Entonces, ahí es donde me gusta muchísimo el forraje, y yo creo que con los forrajes podemos bajar bastante la intensidad de uso de granos, y produciendo forrajes podemos acelerar muchísimo el ciclo productivo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tipo de forraje tenemos que hacer? Tenemos que hacer un forraje que tenga una fibra muy digestible, ya vamos a ver cómo, y que adentro tenga incluido nutrientes. ¿Qué tipo de nutrientes? Bueno, básicamente energía aportada por los granos, proteínas, ¿sí? En algunos casos podemos aportar un poco de grasa, dependiendo del tipo de forraje que hacemos, pero básicamente la fibra tiene que tener incluidos nutrientes. Ahora guarda que esa fibra se tiene que permitir comer muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener siempre a nuestro rodeo en una condición de consumo voluntario de los alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que la fibra que yo estoy produciendo, sea heno o sea silo, no me tiene que limitar el consumo, y por eso tengo que ejecutar algunas acciones en el momento de la cosecha para que sea muy fácil de consumir, sea muy fácil de digerir, y al ser fácil de consumir, yo voy a poder incorporar proteína o energía a la dieta, además de fibra de muy buena calidad, ¿sí? Y al ser fácil de digerir, no me va a estar limitando la dinámica de progreso que va a tener el negocio pecuario. Entonces, cuando nosotros hablamos de consumo de alimentos, tenemos que tener en claro
principalmente la capacidad de ingestión de una vaca, que dependiendo si está en el proceso de cría, que sea muy pequeño, ¿sí? O en el proceso de recría, que ya es más grande, pero tiene su capacidad ruminal todavía bastante limitada, o en la fase de terminación. Como primera medida, tener a ciencia cierta claro cuánto va a comer un animal o el potencial que tiene ese animal de comer de ese alimento. Después de eso, cómo se deja comer el alimento. Y después de eso, cómo se digiere el alimento que pudo consumir ese animal. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver si pasa la diapositiva, ok. ¿Quién va a mandar en la toma de decisión para producir 1 kilo de carne, para producir 1 litro de leche? El cálculo matemático me lo va a dar la digestibilidad. Porque yo, a través de digestibilidad, voy a estimar energía, y cuando un animal, después de tener todo su balance energético, todo su requerimiento energético de mantenimiento, de lactancia, de temperatura, de traslado, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando a ese animal le sobran 18,5 megacalorías por día, él me regala 1 kilo de carne. Entonces, mi moneda en forraje conservado, ¿cuál es? Megacaloría, claramente. Si yo tengo muy buena digestibilidad y genero megacalorías, ¿qué voy a poder manejar? El consumo de alimento. Y si yo manejo el consumo de alimento, voy a poder establecer niveles de producción con costo de alimentación conocidos, porque estoy produciendo forraje conservado del cual yo sé cuánto me va a costar, y a partir de ahí voy a hacer mi estrategia de alimentación y voy a poder estimar una rentabilidad para mirar hacia adelante. Si ustedes me preguntan cuál fue el gran impacto que yo vi en el norte de Santa Fe, siendo muy incisivo, con la producción de forraje conservado, básicamente un establecimiento aledaño a San Justo que tenía el ciclo de terminación en 27, 28, en algunos casos 29 meses, bueno, lo terminamos en 20 meses. ¿Y cuál es la gran ventaja de esto? Que yo tengo el capital tierra y puedo generar mayor rotación de capital de trabajo, que es mi hacienda. Entonces, la cantidad de kilos producidos por hectárea año, cuando yo acelero el ciclo productivo, es mejor. Y ustedes me dirán, ¿y qué cambié? ¿Cuál fue la inversión? No, lo que cambié principalmente fue el proceso productivo de forraje, que ese fue el que me permitió achicar el ciclo productivo, me permitió girar capital de trabajo mucho más rápido y me permitió incrementar mi rentabilidad sobre el negocio o rentabilidad sobre capital invertido. Hoy por hoy, por ejemplo, el mayor capital que tiene un productor es la tierra. Hace años atrás era el ganado, pero hoy la tierra vale muchísimo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Generar renta sobre la tierra. Sobre eso es sobre lo que nosotros tenemos que trabajar. ¿Y con qué? Básicamente con proceso. A mí, hace un par de años hice un entrenamiento con un capacitador, etcétera, etcétera, y él hablaba de proceso y cada cuánto teníamos que chequear el proceso. Y este hombre me dijo, ¿cuántas veces mira el celular usted? Dale, la verdad que no tengo ni idea. Y el tipo tenía una estadística, dice, los seres humanos miran el celular 9 veces por hora. Y le digo, ¿pero será cuando te llaman? No. Cuando te llamen o cuando no te llamen, vos mirás el celular 9 veces, porque muchas veces sin que te llamen, cazá el teléfono y mirás si no te cayó algo y vos no lo escuchaste. Y nosotros, ¿cada cuánto tiempo nosotros empezamos a chequear mi ciclo productivo, mi ciclo de forraje conservado? 9 veces al día, ni loco. Ojalá lo hiciéramos 9 veces por semana. Entonces ese es el primer punto a tener en cuenta, que tenemos que chequear muy bien el proceso productivo. Una vez que hayamos chequeado nuestro proceso productivo, vamos a decidir si vamos a hacer heno y de qué, o vamos a hacer silo y de qué. Todos conocemos lo que es el heno. Lo que sí tenemos que tener muy en claro, que para producir heno, lo que me baja considerablemente el costo de la proteína producida heno es la cantidad de kilos de materia verde que somos capaces de producir por hectárea.
Eso está relacionado, ese 9% de proteína y la productividad por hectárea está relacionado con una pastura megatérmica en el norte de Santa Fe. Entonces ahí viene la primera pregunta. La primera pregunta, ¿cuál es? La primera pregunta es claramente, ¿qué pastura vamos a implantar? ¿Por qué? ¿Qué buscamos? ¿Más volumen digestible? ¿Queremos un concentrado proteico con fibra? Ahí no me cabe ninguna duda que le meto la alfalfa, ¿sí? Buscamos más volumen digestible para un planteo de recría. A lo mejor no me vuelvo loco con una alfalfa, con una polifítica. Me puedo volver loco con una excelente pastura megatérmica, con muy buena digestibilidad. Si yo tengo un 60% de digestibilidad en la dieta y una calidad y una proteína del 13-14%, a lo mejor es muy buena para lograr una ganancia de peso diario de 800 gramos por día, y en mi planteo de recría me viene fantástico. Y es por eso donde yo tengo que mirar qué capacidad de uso tengo del suelo para saber hacia qué planteo productivo me voy a ir. Ahora, si siembro alfalfa, tengo que tener en cuenta varias cosas, ¿sí? Primero, si lo hago convencional o lo hago en directa. Segundo, si lo hago en la línea o lo hago dividido. Tercero, yo particularmente prefiero las siembras de otoño, ¿sí? Otoño temprano mejor. Otoño tarde, ¿qué te preocupa? ¿El frío? No, me preocupa más la humedad. ¿A qué profundidad? Mira, yo no te pongo la semilla de alfalfa más de subsuperficial. ¿Y con qué densidad? Superando los 15 o 18 kilos por hectárea. Ustedes me dirán, sí, flaco, vos sos un campeón con la guita de otro, pero con la guita mía, ¿cómo hago para sembrar 18 kilos de alfalfa por hectárea? Bueno, lo que pasa es que ahora vamos a ver que te rinde mucho más por el uso de la tierra. ¿Y qué cultivo acompañante le pongo? Ninguno. ¿Por qué? Porque vos querés que tus animales coman alfalfa. Bueno, pero yo en el primer año le voy a poner una avena porque de esa manera tengo mayor capacidad de uso de la tierra. ¿Cuántos años vas a usar la alfalfa? ¿3 años, 4 años? En el primer año la avena se te fue. Cuando se te fue la avena, el problema que tenés es que te viene la maleza. No le tenés que dejar lugar a la maleza. Menos en el norte de Santa Fe. Esto es norte de Santa Fe. Siembra dividida, 9 kilos por línea, 18 kilos por hectárea. Es una barbaridad lo que produce la alfalfa. Tomá, acá tenés norte de Uruguay, 20 kilos sembrados al voleo. ¿Y qué resultado tenés? Un montón de pasto. Fíjense, esto es cerca del norte de Santa Fe. Cuando yo le meto mayor densidad de siembra, fíjense, 20 kilogramos cruzado contra 15 lineal y 15 lineal. Fíjense, a los 120 días yo tengo que andar en el orden de las 250 plantas por metro cuadrado. ¿Y cómo lo logro? Metiéndole semillas en el piso. Y lo que en un primer momento parece que va a picar en punta, después genera autorraleo. Y ustedes saben por qué, porque la alfalfa no se aguanta mucha densidad de siembra en el surco. Ella prefiere estar bastante más desparramada. Es socialmente incorrecta, en eso me siento totalmente identificado con la alfalfa, no le gusta el amontonamiento. ¿Tá? Entonces tratemos de distribuir las plantas lo mejor posible. Y esto es lo que yo le decía a ustedes, ¿cuántos días para comenzar a germinar y cuántos días para finalizar la germinación y qué porcentaje de plántulas tengo? Fíjense, cuando yo hago la siembra subsuperficial, en la primera semana ya prácticamente tengo todo germinado, ¿sí? A los 15 días terminó la germinación. ¿Y cuánto logré? Y el porcentaje de plántula que prácticamente me duplica cualquier otro tipo de siembra. Entonces, si voy a la alfalfa, subsuperficial. ¿Y cuándo la voy a cortar a la alfalfa? Cuando yo veo que el rebrote basal empieza a salir. ¿Y por qué esto? Básicamente, y sobre todo en el norte de Santa Fe, el rebrote es muy complicado, porque si nosotros estamos en planteo de engorde, estamos en planteo de recría, no se olviden que los animales están acostumbrados a un proceso, pero no son tontos. Si yo le voy a entregar una alfalfa totalmente florecida, va a haber algún curioso que va a ir a comer al fondo. Entonces, yo la voy a aprovechar
antes que el rebrote basal supere 1 pulgada. ¿Para qué? Para que el animal no lo pueda comer. Y en pastoreo mecánico, o sea, cortando y ofreciendo seco en el campo, igual. Y al momento de hacer forraje conservado, igual. ¿Por qué es esto? Porque al momento de hacer forraje conservado, si yo tengo mucha densidad de plantas y no salco toda la canopia del cultivo, no le va a llegar sol y los días para retorno al lote probablemente se me demoren 1 semana. ¿Y eso qué quiere decir? Que voy a demorar los rebrotes y probablemente esté sacrificando 1 o 2 cortes al año. Entonces, ustedes me dirán, sí, Pablo, pero yo estoy teniendo baja cosecha de materia seca porque yo en realidad lo estoy comiendo anticipado. Esa es la razón por la cual te estoy pidiendo, por favor, que le metas muchas semillas por metro. Bueno, está bien, porque vos no pagás la plata que vale la semilla. Está bien, pero lo más jodido de todo es conseguir la tierra y ustedes la tierra ya la tienen. Entonces yo cuando te digo hacer una siembra cruzada, es lo mismo que te esté haciendo un dormitorio arriba de tu casa. No necesitas comprarte una casa nueva, pues ya la tenés, lo que estás haciendo es una habitación más. ¿Ok? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las pasturas megatérmicas? Lo mismo, elección de los lotes. Busquen para hacer reserva los lotes que tengan mayor densidad de siembra, los lotes que tengan mayor producción. ¿Saben por qué? Porque la maquinaria me cobra por hectárea. Después me cobra un diferencial por rendimiento, pero por sobre todas las cosas la maquinaria me cobra por hectárea, el fijo me lo cobra por hectárea. Y ese es el que tenemos que reducir en nuestro costo. ¿Y cuál es el problema de que tiene la megatérmica? La misma que tiene la alfalfa, que en la medida, y cuanto más al norte nos vamos y el sol cae más a pique, empieza a desarrollar biomasa hasta que se empieza a autosombrear y ahí ya no empieza a tener tanta eficiencia neta de acumulación de biomasa. Entonces tenemos que estar cosechando pasto constantemente. ¿Por qué? Porque lo más grave en las megatérmicas, ¿qué es? ¿El agua? No, no es el agua. Lo más importante en la megatérmica es la luz, aunque no lo crean. Usted ve una pastura de Gatton Panic, le cae un chorrito de agua, pero cuando hay temperatura, no hay manera de atajar la explosión de forraje que tenemos. ¿Y cuándo lo tenemos que comer? En estadio vegetativo puro. ¿Por qué? Porque la diferencia entre verde y diferido son casi 20 puntos de digestibilidad. Y 20 puntos de digestibilidad es una bola de guita lo que se nos va. Un montón de plata. Mirá, a ver, voy a hacer una pregunta para que lo vayan pensando, a lo mejor alguno quiere contestar. ¿Ustedes creen que es muy complicado? ¿O me tratarían de mentiroso si yo les digo que al terminar esta charla yo les regalo 400 kilos de carne por hectárea? Ustedes mirán, cordobés mentiroso. Bueno, yo cuando terminemos esta charla, ¿sí? El último slide, yo les regalo 400 kilos de carne por hectárea. ¿Cuánta plata van a tener que poner? Nada, 0 pesos. Solamente proceso. ¿Ok? Si yo manejo el pasto de manera tradicional, generalmente voy a hacer un subpastoreo, voy a hacer una mala utilización de la tierra, probablemente deje material desnudo y voy a tener degradación de la pastura. Y esto no es un invento mío, es una recomendación que hace Fabián Tomasone, que es creo que un hijo de ahí de la zona de San Justo y un técnico totalmente reconocido. ¿Sí? Manejo tentativo en las megatérmicas. Miren, lo que mejor vi fue fertilizar 50 kilos de nitrógeno por hectárea, 50 kilos de urea por hectárea, 80 kilos de urea por hectárea. Yo te digo una cosa, te aumenta en gran medida la fase vegetativa, te aumenta considerablemente la digestibilidad del forraje producido y los márgenes y la capacidad de producir que tenemos como recriadores se multiplica enormemente. Manera de mejorar las pasturas en el norte de Santa Fe, renovadores de pasturas, sobre todo cuando estamos trabajando con las megatérmicas. ¿Por qué? Porque limpiamos mucho el renoval, estamos dividiendo puntos de crecimiento, estamos dividiendo plantas y empezamos a tener plantas cada vez más herbáceas, menos leñosas, con más porcentaje de hoja, con menos porcentaje de fibra, evidentemente con mayor digestibilidad y con mayor proteína, que es lo que yo necesito en un planteo de recría. ¿Sí? ¿Y cuándo lo voy a cortar? También
antes de la floración. ¿Por qué? Porque después de floración todos los nutrientes se traslocan a la flor y ahí empiezo a perder digestibilidad. Y esto no es una avena que me va a aportar almidón del grano. ¿Qué me va a aportar una mega térmica? ¿Qué me va a aportar un ryegrass? ¿Qué me va a aportar cualquier pastura que yo pueda tener como energía a nivel de semilla? Nada. El único cultivo que me va a aportar energía a nivel de semilla va a ser un maíz, un sorgo. Entonces, en estos tipos de cultivos, las pasturas las tenemos que manejar en estadio vegetativo puro. ¿Por qué? Porque la disminución de 5 puntos de digestibilidad en una hectárea de pasturas a lo largo del año me disminuye el potencial de producción de 140 kilos de carne por hectárea. Entonces, guarda cuando vayan a hacer rollo. Que venga tarde el contratista para sacar muchos rollos por hectárea. Pero eso no es equivalente a la cantidad de kilos por hectárea que ustedes van a lograr. Y si ustedes quieren una recría eficiente en el norte de Santa Fe, tienen que tener dietas con muy buena digestibilidad, por lo menos entre 55 y 60% de digestibilidad. ¿Por qué? Porque si no, se le va a estar derrumbando la capacidad de producción de carne. Métanse en la cabeza este número, 5 puntos de digestibilidad equivalen a 140 kilos de carnes por hectárea. ¿Sí? Y fíjense, la diferencia en heno de alfalfa de tener una participación del 45% en la misma dieta, cuando yo tengo una FDA de 31 y una FDN de 40, 40 equivale a la capacidad de consumo máxima. Un animal puede comer el 3% de su peso vivo, ¿sí? Pero eso se mide como relación con la FDN. ¿Cómo se mide el consumo? 120 dividido el porcentaje de FDN. Entonces, ¿qué voy a tener acá? 120 dividido 40, el 3% de su peso vivo. Ahora, cuando me incrementa la FDN, el animal deprime su capacidad de consumo y también se deprime su digestibilidad, al punto que estoy resignando, ¿sí?, más de 200 gramos por día, serían 220 gramos por día de ganancia de peso diario. ¿Por qué? Porque me distraje en el momento de aprovechar la pastura, sea como heno o sea como pastoreo. ¿Qué me ayuda el heno? Que cuando lo voy a pastorear, si no le llego, bueno, lo cosecho con maquinaria. Ese es el ABC del trabajo con pasturas megatérmicas. Una megatérmica nunca te la vas a comer solo con bocas. Siempre te va a estar sobrando. Y esa sobra la tenés que cosechar a tiempo. Y vos mirás, pero si hago forraje diferido, heno en pie, bueno, si estás dispuesto a perder más de 140, mucho más de 140 kilos de carne por hectárea, dale, yo no estoy dispuesto. ¿Ok? ¿Y en qué momento tengo que hacer el forraje? Yo corté el forraje y en qué momento lo voy a recolectar, siempre cuando tenga el 20% de humedad o menos. Y si yo hago los rollos más flojos, ¿lo puedo hacer con el 30? No. Y si pongo los rollos más separados, ¿lo puedo hacer con el 25? No. ¿Y por qué no? Porque si vos lo haces con más del 20, salvo que le metas algún chimichurri químico, ¿sí?, vos vas a tener siempre proliferación de hongos. ¿Y saben lo que es eso? Hongos del género Penicillium. Es la materia prima para hacer penicilina. La penicilina es un antibiótico y si yo meto un antibiótico dentro del rumen, mato las bacterias intrarruminales y la capacidad de metabolización de sustrato se ve deprimido. Entonces ahí donde yo me empiezo a complicar solo, me estoy boleando solo y digo, no, entonces lo tengo que hacer en el momento adecuado. El problema es que en el norte de Santa Fe la humedad relativa en ese momento es alta. Entonces, ¿sabés qué tenés que hacer? Utilizar acondicionador mecánico. Pero el acondicionador mecánico es caro. Mucho más caro es perder productividad por hectárea. Mucho más caro es la hectárea que vos tenés, en donde tenés puestas las vacas, que son mucho más caras que una máquina. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Y de qué color tiene que ser el heno? ¿Marrón? No, tiene que ser verde. Porque si la planta es verde, el heno tiene que ser verde. Y no pasa por otro lado, tiene que ser verde. ¿Ok? Bien. Hablamos de la parte proteica. Ahora hablemos de la parte energética. ¿Y de dónde voy a sacar energía para mi dieta? Básicamente de un silo. ¿Y de un silo de qué?
Y ahí es donde yo les pregunto a ustedes, ¿qué capacidad tienen de producir silaje? ¿Y para quién lo van a destinar ese silo? ¿Van a destinar ese silo para una dieta de recría? No me hace falta tanta energía. Bueno, a lo mejor un sorgo, ok, bárbaro, veamos qué tipo de sorgo. Hacia allá vamos. Primero, ¿qué siembro? Maíz y sorgo. Ingeniero, ¿qué siembro? ¿Maíz o sorgo? Y yo siempre digo lo mismo. Básicamente, ¿qué capacidad de producción de grano tengo? ¿O qué capacidad de uso de la tierra tengo? ¿Tengo capacidad para producir un buen maíz? Sí, entonces andate a maíz. ¿Por qué? Bueno, porque yo quiero producir energía básicamente y es mucho más fácil partir un grano de maíz que partir un grano de sorgo. Ese es el primer punto que yo estaría considerando. ¿Ok? ¿Y qué maíz voy a plantar? Bueno, principalmente un dentado. ¿Es mejor que el colorado duro? Es más fácil de partir grano. Y grano no partido, grano perdido. Además que el endosperma vitrio es el que más me dificulta a mí la metabolización a nivel de rumen. El endosperma vitrio en un colorado duro siempre es mayor que de un dentado. Entonces tírense siempre al dentado porque tiene mayor capacidad o mayor potencialidad de ser metabolizado en rumen y además tiene mayor potencialidad de ser partido con menos energía en la picadora. Y acá viene un punto que muchas veces nosotros no le prestamos atención y después nos terminamos quejando de que el cultivo de maíz no me da la productividad que yo le había calculado y tiene que ver con la densidad de siembra. Nosotros tenemos que buscar variedades que tengan la misma proporción de grano que de planta. Y muchas veces cuando nosotros, por tener mucho más forrajes, aumentamos la densidad de siembra, estamos aumentando la proporción de planta, disminuyendo la proporción de grano, y en la planta total estamos bajando la digestibilidad 0,35 gramos por cada kilogramo de materia seca cuando nosotros incrementamos 1000 plantas por hectárea. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense una cosa, en 90.000 plantas por hectárea, ¿sí? Si nosotros sembramos 91.000 plantas, que responderían al 1,1%, estamos bajando la capacidad productiva de ese cultivo. Entonces, guarda la densidad de siembra, seamos muy prolijos y seamos unos excelentes agricultores para no sufrir este tipo de problema y después, sobre que sembramos más semilla de la que necesitábamos, hacemos un silaje que es mucho más fibroso que energético y tenemos que salir a comprar grano por fuera para suplementar las dietas porque si no, no me dan la ganancia de peso diario que yo necesito en el corral de encierre, por ejemplo. Y cuando yo voy a trabajar con sorgo, tengo que ver muy bien el tipo de sorgo que voy a plantar. ¿Para qué? Para lograr la máxima energía posible. Si bien la fibra del sorgo tiene mayor digestibilidad que la fibra del maíz, quien me va a aportar energía, ¿quién es? El grano. Y la diferencia entre un mal llamado silero de gran porte, porcentaje de espiga más baja, y fíjense lo que es la materia seca digestible por hectárea, respecto a un granífero doble propósito que tiene casi 1 metro menos, el doble de espiga y la misma cantidad de materia seca digestible por hectárea, lo que me dice es lo siguiente, que yo voy a tener la misma potencialidad de producción de este que este. Que voy a tener el doble de grano, entonces me va a poder aportar, además de fibra, mucho grano. En el caso que yo quiera hacer grano húmedo, dale para adelante. Y voy a tener casi 1 metro menos de planta, con lo cual el perfil va a ser menos chupado de agua, voy a necesitar menos agua para generar biomasa y evidentemente voy a necesitar menos nutrientes. Entonces, cuando vayamos a elegir materiales de sorgo para hacer silaje, elijamos bien. Ahora, si quiero hacer solamente grano húmedo, a lo mejor me voy a un granífero directamente. Y los fotosensitivos, no le pidamos energía, pidámosle solo volumen, y solo volumen porque no aportan mucha digestibilidad. Entonces, ¿van a hacer un buen aporte de fibra? Sí. Ahora, no le pidamos más que eso, es solamente fibra. ¿Y en qué momento lo voy a picar? A mí me define el grano el momento de picado.
¿Y por qué? Porque yo sé que lo que me va a aportar mayor digestibilidad, ¿sí? ¿Qué es? El grano, básicamente. En un año llovedor, ¿sí? Hicimos un ensayo en el INTA de Manfredi, con el equipo del INTA de Manfredi, y descubrimos que cuando nosotros picábamos con 30% respecto a picar con 42% de materia seca, nos estábamos viendo que a pesar de que la planta amarillaba, a pesar de que la planta se iba secando, la digestibilidad total de la planta iba creciendo. ¿Por qué iba creciendo? Porque el grano iba acumulando almidón, iba perdiendo agua e iba acumulando almidón. ¿Cuánto almidón? Un 15% más de almidón cuando nosotros trabajamos entre el 30 y el 40% de materia seca. Entonces, si nosotros decimos, che, estamos bien, les voy a contar. Ustedes en Santa Fe tienen una empresa que se llama Nexus Agro, que produce un inoculante que se llama Bemix. ¿Sí? No vendo inoculante, ni mucho menos, ni vengo a venderle nada. Pero estos muchachos estamos haciendo por ahí algunas consultas juntos y ellos hicieron un testeo de silos en la República Argentina y ustedes saben que el 35% de los silos de maíz están por debajo del 30% de materia seca. Y más del 50% de los silos de sorgo y de alfalfa están por debajo del 30% de materia seca. Eso es complicado. ¿Y saben por qué es complicado? Porque cuando yo pico por debajo del 30% de materia seca, siempre tengo pérdida de fluentes. Y lo que yo pierdo no es agua con nutrientes. Entonces ustedes no le tienen que tener miedo a la materia seca y muchas veces me dicen, yo hice con más materia seca, pero también me subió el pH. No hay problema. El pH alto es problema cuando yo tengo materia seca baja. Ahora, el pH alto no es problema cuando yo tengo altos niveles de materia seca, es correlativo. Entonces busquemos materia seca alta para no preocuparnos tanto por el pH. Yo por lo que me quiero preocupar es por la productividad. Si yo soy un productor chico, que hago 40, chico, lo que ustedes quieran, no me importa, que yo hago 40 hectáreas de silo de maíz, con un rendimiento promedio de 25.000 kilos de materia verde por hectárea, como el norte de Santa Fe, ¿sí? Produzco 1.000.000 de kilos de forraje. La diferencia entre picar con el 30 o con el 42% de materia seca, ¿sí? Es, primero, en volumen, tener entre 300 y 340.000 kilos. Pero ¿sabes dónde me cambia la bocha? Me cambia acá. Estoy teniendo casi 0,15 megacalorías más por kilogramo de materia seca. Y ustedes me dirán, por 0,15 megacalorías te van haciendo problema. No, no me hago problema por 0,15 megacalorías. Me estoy haciendo problema por 7.800 kilos de carne adicionales al año que yo podría producir o que tengo potencialidad de producir si yo soy realmente asertivo al momento de la toma de decisiones y elijo bien en cuándo tengo que salir a picar mi silo de maíz. Y después otra cuestión, la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros saca informes de precios, ¿sí? Y ahí es donde yo veo, yo lo relativicé, no lo puse en pesos, lo puse en valor relativo, cuánto me cobra por hectárea. El valor relativo por hectárea es 100, fijo por hectárea. Y después me cobra adicional por tonelada de materia verde y adicional por el procesado de grano. Ok, entonces el precio total por hectárea me sube, pero ojo el piojo, el precio total por tonelada de materia verde me disminuye en la medida que soy un mejor agricultor. Entonces, ese planteo de decir, mira, al maíz lo siembro así nomás y no le pongo más nada porque después se lo van a comer las vacas. Está bien, pero al maíz ponele todo lo que le corresponde en tratamientos culturales, en fertilización, porque cuanto mejor rinde tengo, más barato me va a salir el forraje. Y yo planteé, por ejemplo, este punto, 35 toneladas de materia verde por hectárea, en donde tengo un valor relativo de 6,84. ¿Sí? Fíjate cuál es la diferencia en hacerlo. Con 30% de materia seca, el kilogramo me va a salir 0,22.
Cuando lo hago con 40% de materia seca me sale 0,17. Cada vez que aplico proceso y que aplico tecnología, me baja radicalmente el costo de la ración. ¿Quieren seguir bajando costo de la ración? Corten alto. Por encima de la inserción de la primera hoja, mira, voy a tener 6% más de materia seca, voy a tener mayor digestibilidad de la fibra, voy a tener mayor almidón y mayor digestibilidad total de la materia seca de la planta. Corten alto, cosechen nutrientes. Piquen a 1,5 centímetros para poder generar rumia y traten de picar lo más parejo posible, ¿sí? Tratando de que no haya pedazos de más de 10 centímetros porque eso me va a complicar la lectura de comedero, porque un animal a lo mejor no lo come, pero no por saciedad, sino por incomodidad de comerlo. ¿Y quién me da la energía? La energía me la da el grano. ¿Y cómo tengo que partir el grano? Miren, el 50% de los pedacitos de grano que yo encuentre tiene que tener menos de medio centímetro. Ideal si es el 70%. Y a mí muchas veces me preguntan, Pablo, ¿cuántos granos enteros puedo encontrar? Acá en Córdoba nosotros tomamos mucho Fernet con coca, entonces siempre tenemos una botella de Coca-Cola cortada que tiene más o menos el volumen de 1 litro. Yo junto del silo 1 litro de forraje, lo tiro al piso y no tengo que encontrar más de 3 granos enteros. Si encuentro más de 3 granos enteros, me peleo con el contratista para que me pique mejor, perdón, no para que me pique mejor, para que me parta mejor el grano. La otra pregunta es, ¿tapo el forraje? Sí, pero a mí no me llueve. No me importa si te llueve o no te llueve. El problema es que en los primeros 45 centímetros, si vos tenés un silo de 3 metros de alto, ¿sí? La sexta parte, que son los primeros 45, 50 centímetros, tienen intercambio gaseoso por más que vos lo compactes y que haga lo que vos quieras. Y fíjense lo que son las pérdidas de materia orgánica adicional, ¿sí? Cuando yo tengo tapado no pierdo más del 23%, cuando no lo tapo pierdo casi más del 50%. Y esa pérdida se traslada de los 45 centímetros hasta 1 metro, o sea que cuando ustedes están felices con el silo, yo les aclaro, la superficie, el metro superficial, está perdiendo materia orgánica, está perdiendo capacidad productiva. Entonces lo que tiene que hacer es taparlo. ¿Es engorroso? Bueno, está bien. Pero en mi barrio dicen, billetera mata galán, ¿me entendés? O sea, si vos tenés plata para perder eso, bárbaro. Ahora, si no querés perder ni 1 gramo de carne, ni 1 gramo de silo, tapalo, no te va a quedar otra. Y volvamos al principio, al proceso. ¿Qué es proceso? Ver todo el ciclo productivo y después ver cómo lo voy a iniciar el que viene. Ustedes están de cara a una campaña y tienen que tener en claro que para consumir un silo de manera eficiente le tienen que entrar a la cara expuesta 40 centímetros por día. Entonces, tienen que dimensionar su silo en ancho y en alto para que después puedan comer por día 40 centímetros de toda la cara expuesta del silaje. ¿Por qué? Porque el oxígeno se les mete adentro, les deteriora toda la masa ensilada y ese deterioro se traduce en pérdidas de megacalorías. Fíjate, por cada hectárea de maíz, si yo pierdo 0,1 megacaloría, son casi 70 kilos de carne por hectárea que yo estoy perdiendo. ¿Y por qué es eso? Porque hay un tipo que se puso a hacer un estudio, que fue el doctor Alan Rotz, con el que tuve oportunidad de conversar en un par de oportunidades. Para mí es un genio del forraje, y él dice que independientemente de la densidad del silo, independientemente de la materia seca del silo, si vos sacás 30 centímetros o removés de la cara expuesta 30 centímetros por día, tu nivel de pérdida va a estar alrededor del 3, el 4%, pero si lo reducís y sacás solamente 15 centímetros por día, que es más aún de lo que se remueve cuando nosotros hacemos autoconsumo, estás perdiendo 10% de ese forraje y en algunos casos perdés mucho más. Entonces, vamos a hacer un balance energético final porque nos vamos quedando sin tiempo y yo quiero respetar el tiempo de todos ustedes. Fíjense, cuando nosotros hacemos corrección del momento de picado de maíz y pasamos de 30% de materia seca a 40% de materia seca,
podemos salvar la potencialidad de producción de 195 kilos de carne por hectárea. Cuando nosotros corregimos la altura de corte, ¿sí?, tenemos mayor digestibilidad, podemos ganar 59 kilogramos de carne por hectárea. Cuando corregimos la tasa de extracción, podemos corregir 66 kilos de carne por hectárea. Y si en el manejo de la pastura salvamos esos 5% de digestibilidad, podemos salvar 140 kilos de carne por hectárea. Entonces, cuando yo les digo que al terminar la charla les regalo 460 kilos de carne por hectárea, díganme que soy mentiroso. ¿Qué porcentaje de mentira? ¿La mitad les mentí? Ok, les regalo 230 kilos de carne por hectárea. ¿Cuántas cosas hemos hecho para generar 200 kilos de carne más por hectárea? Millones de cosas. No mandamos un cohete a la luna porque nunca se nos ocurrió. Pero a lo mejor la solución está en la toma de decisión y en hacer las cosas más sencillas, hacerlas maravillosamente bien. No es hacer cosas maravillosas, es hacer cosas sencillas maravillosamente bien. Por eso el gran Einstein dijo que hay que aprender las reglas del juego y luego hay que jugar mejor que nadie. Ustedes conocen las reglas del juego, jueguen mejor que nadie, porque saben, porque conocen su ambiente, porque tienen un montón de técnicos, porque tienen tierra disponible, porque tienen una tierra maravillosa en el norte de Santa Fe que si no te da para alfalfa, te da para megatérmica, podés elegir el sistema productivo que vos quieras. De hecho, tiene un ministerio que lo está apoyando y le está ofreciendo tecnología y para mí eso es lo mejor que les puede pasar. De mi parte, muchísimas gracias. Les agradezco mucho la atención. Veo que nunca se fue nadie de los participantes, lo cual me alegra muchísimo. Quiere decir que no los aburrí mucho y quedo a disposición de ustedes para las preguntas que quieran, más allá de que ahí tienen los datos. Y si en algún momento necesitan información, a través de Jorge y todo su equipo, se las hago llegar con muchísimo gusto. Muy amable. Muchísimas gracias, Pablo. Poco, si querías habilitar a los que habían levantado la mano. Sí, si me dan retorno, ya dejé de compartir, ¿no es cierto? No, ahora voy a dejar de compartir. Ahí está, ahora estamos nosotros. Bien. Perfecto, Oscar Ratti, le abrimos el micrófono, que había levantado la mano. No engancha. A ver. Yo tengo una pregunta acá que me saltó. Adrián Svetilza, perdón Adrián si te pronuncio mal tu apellido, puso confeccionar rollos y no taparlos. No, Adrián, los mejores rollos que vos produzcas, tapalos. Lo que pasa es que no te puedo tirar todo el ABC porque en una hora de charla aburriríamos a todo el mundo. Si tenés posibilidad de tapar los rollos, sí, sin duda, más en el norte de Santa Fe, con altísima humedad relativa. Y te voy a decir una cosa, no solamente taparlos, sino que los mejores de los mejores, si vos los podés aislar de la humedad del suelo, súper. Todo lo que puedes hacer para que no se humedezcan va a ser muy bienvenido. A los que dicen que estuvo buena la charla, les agradezco muchísimo. Marcos Dolzani dice, tengo una consulta, ¿cuál es el mes más temprano para fertilizar con nitrógeno pasturas megatérmicas? Mira, vos sabés que a mí lo que me dio resultado, y esto es lo que te comento, es un resultado empírico, y sobre todo aprovechando la altísima periodicidad de precipitación que tenemos en una época del año, es corto, fertilizo, dejo que venga, corto, fertilizo, dejo que venga. Entonces, después del corte, a lo mejor después del primer corte, después del segundo corte, podés fertilizar, y créeme que en la pastura megatérmica, de acuerdo a mi experiencia, el poder de residualidad que tiene la fertilización nitrogenada es enorme. Realmente muy bueno. Pablo, yo te quería preguntar algo. ¿Me escuchás bien? Sí, espérate que tengo una antes que se me vaya en el chat.
Porque a vos Dale. te tengo ahí, Abel. ¿Cuál es tu opinión respecto del uso de blend de megatérmicas? Carlos Romero, si me explicás qué es el blend de megatérmicas, te lo agradezco porque o no lo conozco o no sé a lo que te referís. Mientras tanto, vamos con lo tuyo, Abel. Sí, Pablo, viste que antes hablaste del avance en la extracción, el porcentaje de pérdida, y en un momento dijiste 40 centímetros, no menos de 40 centímetros de avance. Sí. Pues, dijiste en la entrada que tenés por día. Eso te asegura una pérdida no tan grande, tanto para un sistema y otro. ¿Qué me puede decir, viste, el uso de, no sé si son, meto la pata, son inoculantes o qué tipo de bacterias? Por ahí escuché que se puede poner en la boca de extracción de una bolsa o de un puente, si puede disminuir algo la pérdida. Mira, básicamente lo que ocurre es lo siguiente. Vos podés poner en la confección, podés poner lo que se llaman inoculantes de segunda generación que retrasan, la dinámica de deterioro es así, vos abrís el silo, al tomar contacto con oxígeno, la masa ensilada se empieza a desarrollar levaduras, ¿sí? Las levaduras comen el ácido. Una vez que se va el ácido, empieza a entrar el hongo y antes de entrar el hongo entra una micotoxina y ahí ya se arma el despelote total. ¿Sí? Lo que vos podés hacer son inhibidores de levaduras, que son lo que se llaman inoculantes de segunda generación o inoculantes que tienen, además de Lactobacillus plantarum, Lactobacillus buchneri, que produce ácido acético y el ácido acético es como que le alarga la vida útil. O muchas veces lo suelen rociar con ácido propiónico, que termina siendo como un conservante. Es una buena herramienta, pero esa herramienta no suple el proceso o la metodología de comer 30 centímetros por día. ¿Y por qué 30 centímetros por día? Porque el oxígeno en un silo bien compactado entra 10 centímetros. Yo le quiero comer 30 por lo menos para tener el 70% de la masa que se va a comer el animal, parecido a lo que vos analizaste y formulaste ración en consecuencia, ¿me entendés? ¿Se entendió, Abel, o no? Sí, Pablo, está perfecto. Pablo, Carlos explica que blend de megatérmica es mezcla de semillas. No tengo mayor inconveniente. Está bueno. Sí, podés mezclar. Sí. No me preocupa tanto como una consociación con alfalfa, por ejemplo. ¿Qué información tiene sobre capibera? ¿Puede ser? El capibera es una... Sí, si hablamos de lo mismo, es una megatérmica con una hoja bastante fina. Funciona muy bien y sobre todo en campos medios bajos. Se da bastante bien y yo con las megatérmicas, mira, yo trato, salvo como el capibera, como el pangola, como el tangola, como el angleton, que se dan en suelos inundables. Los otros yo trato de buscar, por ejemplo, a mí me gusta mucho el gato, la braquiaria brisanta, porque tienen mucho volumen. ¿Y qué me gusta del volumen? Que al generar mucho volumen yo lo puedo comer o lo puedo cosechar bien anticipado, entonces la cosecha no me sale cara y la digestibilidad de la fibra sigue siendo realmente muy, pero muy buena. Entonces, por eso me refiero a esto. Después no veo enormes cambios cualitativos en las diferentes megatérmicas. A lo mejor si me escucha alguien de un semillero me quiere pegar una trompada, pero digamos que no es que vamos a ir de 9 a 15% de proteína. Esas grandes variaciones las vamos a tener en el momento de uso principalmente, entonces creo que la decisión va a tener más que ver que la elección. ¿Tá? Mauro Sarabia nos preguntaba bueno, gracias a vos, Mauro dice, gracias por la excelente charla, gracias a vos. Si la charla fue buena, no es bueno mío, sino que es la obligación que tengo y el respeto que tengo para con ustedes. Se lo merecen ustedes. Si se fue buena, cumplimos el objetivo.
¿Qué tener en cuenta para iniciar la siembra de alfalfa de primavera? Y yo te diría que tengas en cuenta que siempre es mejor sembrarla en otoño, básicamente. A mí no me gustan las siembras de alfalfa en primavera. Y si vas a hacer siembra de alfalfa en primavera, te diría que te vayas hacia una alfalfa RR para hacer un buen control de malezas y o veas muy bien cuál va a ser el control de malezas que va a tener para que sobre todo la alfalfa no arranque mal de entrada. Fernando Vargó está trabajando con probióticos que mejoran la digestibilidad. ¿Qué sabes al respecto? Excelente la charla también. Mira, si Fernando Vargo trabaja con probióticos, llévale el apunte porque Fernando Vargo es un nutricionista de primerísimo nivel, la entiende de adelante para atrás y de atrás para adelante a la vaca de leche, y si el tipo lo recomienda, yo con Fernando Vargo me voy a la guerra con un puñado de piedra. Lo respeto y lo sigo a morir. Si él lo recomienda, dale para adelante. No me meto en temas nutricionales que te puede decir Fernando Vargo porque me excede rotundamente. Pido disculpas, pero no soy un buen nutricionista. A ver, Duilio Santana, ¿tenés alguna experiencia con ensilado de sorgo o maíz con burlanda húmeda? Sí, y no es buena la experiencia que tengo, porque le suma mucha humedad, y después probablemente, por lo que me decía, a lo mejor lo utilizás para vacas de leche y a lo mejor tengas demasiada humedad o muy baja materia seca para lo que va a necesitar esa vaca de leche. Entonces, a mí esas mezclas en la dinámica de fermentación no me gusta. Para eso existe el mixer y prefiero hacer diferentes silos y después, de acuerdo a lo que me diga mi nutricionista, meter adentro un mixer y armar la dieta. Aquí en preguntas y respuestas, ¿qué opina de fertilizar pasturas naturales? Me parece bien, porque si somos muy extractivos, la pastura natural principalmente va a tener gramíneas y va a tener alguna deficiencia de nitrógeno. Hay que ver si lo que nosotros vamos a obtener de mayor cantidad y calidad se paga en producción para pagar el fertilizante. Esa ecuación numérica no la tengo en este momento, no la tengo. Hay otro, Gabriel Paulín me dice, buenas tardes, ¿la grama Rhodes helada conserva algún nutriente? No. Sobre todo porque cuando la grama Rhodes se hiela, generalmente está en un periodo reproductivo tardío, ya está semillada, y eso fue lo que le hizo caer su valor nutricional. No tiene tanto que ver con la helada, sino que cuando cayó la helada, la grama Rhodes seguramente está totalmente semillada y perdió nutrientes. ¿Podría volver a explicar por qué comer no menos de 40 centímetros de silo? Sí, te lo explico sin ningún tipo de problema. Cuando yo, digamos que esta es mi bolsa, los animales vienen y comen por acá, estoy viendo en un corte, ¿sí? Y digamos que estos son mis 40 centímetros. Cuando el animal, cuando yo destapo la bolsa, destapo el silo bunker, va a venir la vaquita a querer comer por aquí, va a haber 10 centímetros que ya se consumió el aire. Por día va a comer 10 centímetros el aire. ¿Tá? Me va a deteriorar muchísimo estos primeros 10 centímetros, entonces voy a tener 20 o 30 centímetros buenos. Si yo como por día solamente 20 centímetros y 10 se los comió el aire, la calidad que yo tengo de buena va a representar solamente el 50% de lo que come el animal. Yo quiero comer los 40 centímetros para tener 10 centímetros degradado y los otros 30 centímetros muy buenos.
Y si comes solamente 10 centímetros, los 10 centímetros van a estar degradados y probablemente estés comiendo un forraje que vos crees que es premium y en realidad no va a tener muy buena calidad. Por ahí va la cuestión. Si aún así no lo entendés, pedir a los muchachos mi teléfono, me llamás por teléfono y te lo explico sin ningún tipo de problema. Sí, Pablo, te quiero contar algo, ya que estaba hablando de extracción y de avance de consumo. El autoconsumo, si querés comentar algo, el autoconsumo, o sea, viste que hay varios sistemas de autoconsumo. Tenés las bolsas que lo atacan de costado, donde el avance es mínimo, viste, porque tenés muchas bocas. Y por ahí tenés un avance importante en los comederos de frente de la bolsa. Vos, o sea, haces el mismo razonamiento que hiciste recién, porque yo entiendo que vas a tener mucha pérdida en un ataque lateral. Yo más me lo veo en la zona del campo, que hay un avance de este sistema, sobre todo los grupos CREA, que veo que se está utilizando mucho la bolsa con comederos laterales. Ya lo contestaste vos, Abel. Cuando vos hablé de costado no tenés frente de ataque y la pérdida es masiva. Es masivo. Claro, está bien. Está bien. La pérdida es masiva todo junto y después tenés pérdida más IVA también. O sea, una pérdida absoluta. Claro. Te lo puede decir Jorge, que me agarraban para el churrete siempre porque me preguntaba de autoconsumo y yo me enojaba. Yo no me puedo poner a preparar un gran asado y después tirar un costillar arriba de la mesa y que cada uno lo coma como quiera. ¿Me entendés? Me parece que no tiene sentido. Y muchas veces me dicen, no, lo que pasa es que yo disminuyo mano de obra, disminuyo gasto. Está bien, pero no cuantificás lo que disminuís de producción tampoco, ni de rentabilidad. Totalmente, estamos de acuerdo. Era para ver si coincidíamos, Pablo. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Un montón de moscas pueden estar de acuerdo, pero todas comen caca. ¿Me entendés? Entonces, el tema de estar de acuerdo, pero que el fundamento y que la tecnología sean aceptables. Porque no por estar de acuerdo quiere decir que estemos haciendo las cosas bien. A mí no me interesa estar de acuerdo contigo. A mí lo que me interesa es que hagamos un desarrollo, un razonamiento sencillo, y si no tenemos otra solución que hacer autoconsumo, por lo menos no lo comamos de costado, comámoslo de frente. Ahí me dice, no, lo que pasa es que así cada animal come lo que quiere. Pero come lo que quiere la primera semana, después tenés un deterioro masivo de eso, que terminan comiendo hongo, terminan comiendo cualquier cosa. Otra consulta es consulta sobre experiencia en inoculantes para alfalfa. Sí, si es inoculante para silo, me parece, no te voy a decir fundamental, pero sí muy piola y muy necesario. Yo he hecho silo de alfalfa sin inoculante, pero siempre estás ahí viendo a ver cómo salió. Entonces, el alfalfa tiene una doble problemática. Por un lado, que necesitamos concentrar materia seca, concentrar nutrientes solubles, y por el otro lado, que tiene un alto contenido proteico, con lo cual tiene un alto contenido de nitrógeno, que eso me genera efecto buffer. El agua y el nitrógeno son los dos ingredientes que me generan efecto buffer. Uno porque me diluye carbohidratos solubles y el otro porque el nitrógeno no me deja bajar pH. Entonces, meterle bacterias homofermentativas a un silo de alfalfa me parece una excelente recomendación. ¿Por qué? Porque voy a poder descender muy bien el pH y además voy a estar resguardando nutrientes solubles que van a entrar a la boca del animal, y cuando el animal va a estar metabolizando nitrógeno para generar proteína animal, va a tener energía a través de los nutrientes solubles para poder generar esa metabolización. Te consultan sobre megatérmicas para suelos inundables o con manejos de aguas en arroceras. ¿Cuál sería la mejor opción? El Pangola.
El Pangola realmente, si ustedes van al Bajo Chaco en Paraguay, va a ver que está tapado o de Tifton o de Pangola. Generalmente Pangola es lo mejor que tenés, o por lo menos la mejor opción que yo vi. A ver, la siguiente, según tu criterio, ¿no diferirías las subtropicales, edificarías todo el excedente? A ver, según tu Lo criterio, ajá. ¿no diferirías las subtropicales, diferirías todo el excedente? Sí, por supuesto. Lo unifico, porque diferido voy a cambiar proteína del 9 al 4 y voy a cambiar digestibilidad del 50% por el 30% de digestibilidad. No me cabe ninguna duda que difiero. Es más, te digo más que hago. Concentro y hago pastoreo racional, pastoreo rotativo, intensivo en una porción del campo y dejo destinado entre un 5 y un 10% de la superficie para producir heno y suplementar a los animales en la época de escasez. Bien. Pablo, ¿podés leer las siguientes? Sí, acá Marcos Dolzani me dice, a ver, sí. él me dice, silaje, maíz o sorgo, en silo Mm. bolsa con un consumo de 1,5 metros por día, ¿es necesario tapar todos los días? No, no te vuelvas loco. Metele, no hace falta que lo tape. Ahora, taparlo tampoco es tan grave, ¿no? Lo único que tenés que hacer, de alguna manera, es dar vuelta a la bolsa y tirarla arriba y tirarle un palo. No mucho más que eso. Y Adrián, cuando habla de de inocular la alfalfa, en el momento de la siembra, quiso decir él. Creo que viene todo incluido cuando vos comprás alfalfa peleteada, viene todo incluido. Viene el protector y viene el inoculante. La otra pregunta es si es posible obtener acceso a la grabación de la charla. Sí, eso no lo sé. lo está por decir, sí, van a tener acceso a la charla en el canal de YouTube del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología. Muy bien. Estoy contestando. ¿Pangola se siembra por semilla? De pregunta, no sé si la habías visto esa pregunta. Hay algunos que sí y hay otros que le ponen una guía. También se puede sembrar por guía. Bueno. Y hay muchos que se siembran, por ejemplo, hay otro, el MG4 es alguna pastura también que hay por ahí y se puede también sembrar por guía. Perfecto, me parece que no me quedó ninguna porque voy del chat a las preguntas y respuestas que están en el video. Sí, yo también acá pregunto, parezco colectivero, loco, vengo de un lado para el otro, estoy perdido ya. Bueno, pero me parece que están todas las consultas. Bueno, bien. Pablo, muchas gracias. Estuvo todo el mundo mirándote. Gracias por acompañarnos en esta charla. Creo que fue muy positiva para todos, por lo menos los comentarios que hay de los colegas, de los colegas y tuyos y míos, digamos, y algunos productores, es muy buena. Y bueno, esto va a seguir. Ahora Cecilia va a decir cuál es la que toca la semana que viene y ya después nos despedimos. Pero muchas gracias, Pablo, te mando un fuerte abrazo y ojalá que nos podamos ver pronto. Permitime, Jorge, agradecerles profundamente a ustedes. Vos sabés cuál era mi actividad antes de todo este lío sanitario y todo, y ustedes siempre me convocan y me ayudan a pensar y me hacen trabajar, y yo digo que el trabajo realmente es salud. En nuestro país tener trabajo y poder trabajar de lo que uno ama y lo que uno le gusta es una bendición.
y que ustedes me habiliten este espacio para poder ofrecer, aunque sea un poquitito de la experiencia que uno va acumulando día a día, para mí es maravilloso porque me gusta hacerlo. Entonces, trabajar de esto y que ustedes me abran el canal, cuenten conmigo para lo que necesiten, pero no para dar una charla, lo que necesiten. Desde la producción, a los productores de Santa Fe, las dudas que tengan, Cecilia, lo que te llegue por detrás, contá conmigo, tienen mi mail, tienen mi teléfono, pásenle el teléfono mío a la gente, las preguntas que tengan, que me llamen a la hora que sea y vamos a meterle para adelante, que la ganadería tiene que salir para adelante, la ganadería da fuente de trabajo, la ganadería es una actividad maravillosa, ¿sí? Y Santa Fe en general y en particular el norte de Santa Fe es una zona bendecida para hacer producción de carne y producción de leche. Vamos a meterle para adelante y cuenten conmigo en lo que necesiten. Muchísimas gracias a todos. Pablo, ¿nos podés decir tu dirección de correo? Sí, la tenías escrita toda, pero... Catani.pablo@gmail.com. Catani con doble T. Con doble T. Catani.pablo@gmail.com. De todas maneras está en la charla, ¿eh? Cuando esté la filmación. Está en todas las slides. Sí, y después en Instagram, si no ponen Pablo Catani, mi nombre, y me escriben por Instagram y yo ahí les paso el WhatsApp y ahí ya arrancamos todo. Qué moderno, Instagram. Yo no sé manejar. Yo tengo el No, pelo yo blanco. tampoco, yo tampoco. Estoy viejo y tengo un hijo grande que me retó y me dijo, papá, hay que estar ahí porque si no, no te encuentra nadie. Va por ahí, va por ahí. Y muchísimas gracias a todos los que dijeron que estuvo buena la charla y todo, les repito, no es mérito mío, es una obligación para con ustedes. Venir con el equipo técnico que tiene usted y dar una charla que no exceda las expectativas es fallar. Entonces, es lo que se merecen los productores y lo que se merecen ustedes desde el punto de vista del ministerio. Muchísimas gracias, Cecilia. Me avisás lo que necesites y acá estamos. Bueno, muchas gracias y muchas gracias al Colegio de Médicos Veterinarios, a Marcelo Doctori, al Coco, que siempre nos están apoyando ahí. Y bueno, paso el chivo de la próxima charla del 9 de septiembre. El ingeniero Darío Colombato, a las 19 horas, toros caros, vacas flacas. ¿Qué hacemos? Bueno, lo vamos a publicar, así que... Dale, por favor, publíquenlo que yo lo quiero ver a Darío. No se lo pierda nadie porque es un crack. Ahí lo dice Alicia Orrea, dice, un genio Colombato. Sí, la verdad que sí, un capo. Dale, muchas gracias. Y lo que pasa es que es hijo de veterinario, ¿viste? Eso, ya ahí arranca bien la genética. Bueno, listo, me voy nomás, Torrelli, no voy a empezar con esta discusión. Sí, gracias, Pablo, muy amable. Dale. Chau, que tengan buenas noches. Buenas Chau. noches. Hasta luego.